Continuamos con el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de política. Tarek, vamos a hablar ¿Sabes del que caso... alguien decía que lo más parecido a la política no es un teatro, sino un ring de boxeo? Ah, bueno, también es verdad. Sí, es cierto. Pero también el teatro, ¿no? Porque hay muchos personajes, ¿ah? Ah, bueno, sí. A veces hay comedia, a veces hay tragedia, a veces hay farsa, hay de todo en la política. Ahora, hablando de la política actual, una de las noticias de los últimos días ha sido esta situación con el fiscal Franklin Nieves, que se fue a los Estados Unidos y está denunciando que el juicio contra Leopoldo López fue absolutamente manipulado, que lo obligaron, que lo presionaron para Fíjate, condenar para facilitar la condena a Leopoldo López. correcto. En primer lugar, que la propia declaración que hace este exfiscal lo compromete, lo hace cómplice de su propia denuncia, ¿no? Pues la Constitución es clara y las leyes de la República, nadie puede ejercer ningún tipo de actuación bajo ninguna presión. Uno se pregunta, ¿por qué esperó que el juicio culminara con sentencia ya definitiva y luego salir a decir lo que dijo? Pero no es nada, yo te puedo adelantar algo. Yo manejo, como exministro del Interior, manejo algunas informaciones. Este fiscal fue evidentemente o es parte de una gran operación de Estados Unidos, ¿no? De captar algunas figuras públicas para chantajearlos, ¿no? Y comprarles su conciencia. Aparecerá más adelante documentos, aparecerán cuentas bancarias de este exfiscal. Pero lo que te quiero decir, ¿no?, que las posiciones que él asumió dentro del juicio son contrarias a las que él denuncia, ¿no? Él fue uno de los que más ejerció la función acusadora, que es la función propia del Ministerio Público, ¿no? Y la ejerció en el marco de la ley y de la Constitución. Él fue el que presentó las pruebas, ¿sabes? Él fue el que develó todo el plan de Leopoldo López, el plan macabro, ¿no?, de este asesino, hoy condenado por la justicia. Y agrego, como dijo Diosdado, injustamente creo que a Leopoldo López la condena le es insuficiente para la tragedia que ha causado a 43 familias y a Venezuela entera. Pero eso es otro tema. Lo que te quiero decir es que este fiscal, exfiscal, ahora viene a lavarse la cara diciendo que sobre él hubo presiones para que él ejerciera tal acusación. Primero, que en todo caso el Ministerio Público ejerce una función clara, que es acusar y presentar las pruebas, ¿no? Quien decide es el juez o la jueza de la causa, no es el fiscal. O sea, él está mintiendo además, ¿no? Está mintiendo. Aquí están las partes, están los abogados defensores, está el Ministerio Público, están también adheridos muchos abogados y parte del comité de víctimas de la Guarimba, está el juez y la jueza, una jueza. Es decir, que en todo caso, si bajo el supuesto negado de que se ejerció presión sobre él y las demás partes, ¿cuáles fueron? O sea, no participaron, o no hubo juicio, o cómo fue, ¿sabes? Generan dudas, mejor dicho, él mismo se contradice, o pudiese decirlo más claramente, su declaración desde Estados Unidos es la negación de lo mismo que él dice, ¿no? Y cuando salgan los videos donde él sale ejerciendo su función acusadora como fiscal del Ministerio Público, se va a dar cuenta el país que fue un engaño. Ya Diosdado Cabello mostró algunos en el Mazo Dando, sí, estas noches. Seguramente, y saldrán más videos. Ahora, ¿ustedes esperan otras deserciones, Tarek? ¿Otros funcionarios que puedan hacer lo mismo que el fiscal Nieves? Yo te respondo como respondió el Che Guevara, o sea, del imperio ni un tantico así. Nosotros estamos combatiendo un imperio sin moral, un imperio sin principio, decadente, que está corrompiendo funcionarios. Ahora resulta que las acusaciones van contra los que estamos ejerciendo funciones, pero los principales corruptos y los que corrompen a los funcionarios son ellos. Este funcionario fue corrompido por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela, y así lo decimos, y hay pruebas y hay conexiones. Este funcionario fue contactado luego del juicio
¿Quiénes fueron esos funcionarios de la embajada norteamericana que lo contactaron? Funcionarios, se sabrán los nombres. Evidentemente deben saberse y se debe develar y se debe demostrar las pruebas que comprometen a este fiscal con funcionarios de ¿Hay la pruebas embajada. de que él, por ejemplo, Hay recibió pruebas, dinero? hay pruebas suficientes que comprometen a este funcionario con elementos o con funcionarios de la embajada gringa de aquí de Venezuela. Es decir, que va a venir ahora desde Estados Unidos. ¿Por qué no uno se preguntará, ¿por qué no se fue de pronto, se me ocurre, ¿no? a África, a un país de África? Él pudo haberse ido a África, o pudo haberse ido a Asia, o a cualquier otro país. No, casualmente aparece desde Miami, denunciando, ¿no? Desde Miami, ahora es un héroe en Estados Unidos, recibe toda la protección del gobierno estadounidense. Es una farsa, eso sí es un teatro, es una burda, una función balurda, ¿sabes? De que vengan ahora a exhibir a un exfiscal y decir de que sobre él se ejerció presión. ¿Y sabes por qué sale este fiscal? Porque no pudieron hacer lo mismo con los demás actores del juicio. No pudieron hacer lo mismo con las víctimas de las guarimbas, que intentaron inclusive comprar algunas para decir de que las víctimas de las guarimbas estaban siendo financiadas por el gobierno. Eso también lo intentó hacer la embajada gringa. Intentaron presionar y chantajear a la jueza del caso, no lo lograron. Evidentemente, dieron con este fiscal de débiles principios, inmoral y además delincuente, porque si él fue presionado y él se prestó para esa presión y luego que concluyó el juicio sale a decir lo que está diciendo, es un sinvergüenza, un inmoral y un delincuente. ¿Ustedes tenían en el gobierno alguna información previa de que esto podía pasar con el fiscal Franklin Nieves o fueron sorprendidos? De verdad que no, de verdad que no. Caso contrario con otros personeros que sabemos que eran delincuentes. El caso Eladio Aponte Aponte terminó prófugo porque a él sí le detectamos una conexión clara entre Walid Maclet, narcotraficante, convicto, confieso, hoy privado de libertad en Venezuela por la justicia venezolana, y Eladio Aponte Aponte. Cuando fuimos a la Asamblea a cumplir el proceso constitucional en esta extraña dictadura, donde no hay autonomía de poderes, pero que evidentemente tenías que pasarle a la Asamblea Nacional para allanarle la inmunidad que él tenía como magistrado del Tribunal Supremo, ese tiempo le permitió huir hacia Estados Unidos. Ahora también un delincuente como ese ex magistrado, como ese ex fiscal, ahora se convierte en héroe del imperio norteamericano. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que comentáramos una declaración de Tom Shannon, representante del Departamento de Estado, quien ha dicho que la aplicación de sanciones a Venezuela dependerá de cómo se exprese la voluntad popular el 6 de diciembre, si se expresa libremente o no. Vamos a la pausa, ya venimos con el gobernador Tarek El Aizami.